La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Me alegro de todo corazón de estar contigo en este día. Sábado, Día de María, 3 de junio, primer sábado de mes. Bueno, acabamos de renovar el miércoles pasado nuestra consagración a María con un gozo inmenso y hoy retomamos la costumbre de cada sábado renovar de una manera especial nuestra consagración. Así, cada sábado lo consagramos especialmente a María y María va tomando más y más posesión de nuestra vida. El Evangelio de hoy es de San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero, ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. El Evangelio de hoy nos habla con toda claridad del valor de la sinceridad, del valor de la verdad. Querida alma contemplativa, la sinceridad, la verdad, tienen una importancia capital en tu vida. Si tú quieres de verdad ser de Dios, tienes que ser verdadero. Tienes que decir siempre la verdad. Y tienes que vivir en la verdad, no en el fingimiento
o en la doblez. Y tienes que tratar con Dios en verdad. Ahora os voy a explicar lo que significa esto. Bueno, voy a explicarlo ahora mismo. ¿Qué es tratar con Dios en verdad? Que tú, en tu diálogo con Dios, en tu oración, no te pongas caretas, que tú no quieras hacerte el bueno delante de Dios. No quieras decirle a Dios, Dios, yo soy bueno. A veces nos pasa, A veces nos pasa, queremos decirle a Dios, Dios, yo soy bueno. Y queremos convencerle a Dios de que somos buenos. Es una tontería. Dios nos conoce perfectamente como somos, no le podemos engañar. Y conoce perfectamente todo lo bueno que tenemos y todo lo malo que tenemos. Lo conoce al dedillo, al milímetro. Y, conociéndonos perfectamente, nos mira con mucho más amor del que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Por eso no tiene sentido intentar convencer a Dios de que soy bueno. ¿Para qué intentas convencerle de que eres bueno? Para que te quiera. Pero si ya te quiere inmensamente, no le tienes que convencer para que te quiera. Te quiere inmensamente. Pero tal y como eres, no te tienes que poner una careta de bueno para ir ante Él. Tienes que ir ante Él tal y como eres. Y mira, hay veces que no crecemos espiritualmente porque no tratamos con verdadera sinceridad con Dios. No nos ponemos delante de Dios con sinceridad y le decimos, Dios mío, muéstrame cómo soy y muéstrame en qué tengo que cambiar. Hay veces que eso no lo hacemos con sinceridad. Por ejemplo, a veces tenemos un apego y ese tema al que estamos apegados no se lo presentamos con sinceridad a Dios, diciéndole con sinceridad, Señor, ¿qué quieres de mí en esto? No se lo presentamos con sinceridad porque no queremos que Dios nos diga determinada cosa. Es que eso no lo quiero. No estoy dispuesto a entrar por ese camino. No estoy dispuesto a aceptarlo, no estoy dispuesto a cambiar en eso. Y como no estoy dispuesto, no lo hablo con sinceridad con Dios. Es un tema que evito. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay determinados temas o hay algún tema en tu vida que evites hablar con Dios con sinceridad, con el corazón abierto de par en par, dispuesto a lo que Él te diga, a lo que Él te pida? Porque eso es precisamente lo que ocurre en el Evangelio de hoy. Le preguntan a Jesús, dinos con qué autoridad haces esto. Y Él les dice,
decidme sinceramente qué pensáis de Juan el Bautista. Y ellos no quieren entrar de verdad en ese tema, no quieren entrar con sinceridad, no le quieren decir la verdad. Pues si no me contestáis, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Si yo no le presento la verdad de mi vida al Señor y hay un determinado tema que no se lo presento a Dios, que no lo quiero hablar con Él, que no estoy dispuesto a lo que Él me pida, entonces bloqueo mi vida espiritual. La puedo paralizar totalmente o la puedo paralizar parcialmente, según la gravedad de ese tema. Pero ciertamente no vuelo en mi vida espiritual, porque hay un determinado tema que no le presento a Dios con sinceridad. O bien, nos puede pasar lo siguiente. Le presento a Dios un tema y Dios me responde lo que quiere de mí. Y yo no lo hago. O bien directamente le digo a Dios, eso no lo voy a hacer. O bien, más frecuentemente, no le digo a Dios así directamente, eso no lo voy a hacer, pero le voy dando largas al asunto. Bueno, ya lo haré. Bueno, ya me pondré con ello. Bueno, algún día de estos empezaré. Y Dios me está pidiendo algo y no lo hago. No doy el paso. Pues eso también bloquea mi crecimiento espiritual. Como os decía antes, según la gravedad del asunto, paraliza completamente mi vida espiritual, o por lo menos en parte. Pero lo que está claro, que con eso así, con eso que no le entrego al Señor, que me pide y no lo hago, no puedo volar hasta el matrimonio espiritual. Porque para volar hasta el matrimonio espiritual hay que entregarlo absolutamente todo. Tienes que ser totalmente sincero con Dios, hablar con Él de todo y dejarle que te pida todo en cualquier tema, sea el que sea. Y cuando te pida algo, tienes que decirle que sí a todo, sea lo que sea, te cueste lo que te cueste, porque si no das ese sí total, no puedes volar al matrimonio espiritual. Otra cosa es que tú le dices que sí de corazón, pero luego eres pobre, limitado y vas poco a poco, con tus altibajos, con tus caídas. Eso no pasa nada, eso es normal, eso es propio de nuestra debilidad humana. Eso no paraliza ni detiene nuestra vida espiritual. Si yo le digo que sí al Señor de corazón, pero luego me cuesta ponerlo en práctica y lucho por ello y tengo mis tropiezos, mis caídas y me levanto y lo intento de nuevo y quiero, pero caigo, me levanto y voy poco a poco, eso no pasa nada. Por eso no te desanimes, porque tú le quieres decir que sí y estás luchando por decirle que sí. El problema es cuando en algo
le dices no, o te haces el sordo, o no se lo cuentas porque no quieres escuchar lo que te tiene que decir. Este es el inmenso valor de la sinceridad y de la verdad en la vida espiritual. Y antes de terminar, os quiero hablar de la sinceridad entre nosotros, de la sinceridad de unos con otros. Querida alma contemplativa, en las relaciones con tus hermanos y con tus hermanas es un verdadero cáncer si no dices la verdad, si no vives en la verdad, si actúas con doblez, piensas una cosa pero dices otra, quieres una cosa pero expresas otra a ver si lo captan. Di la verdad, habla con verdad, con sencillez y con verdad. No hables con doblez, no digas una cosa pensando otra. Fíjate si es importante la verdad entre nosotros, que el Catecismo en el número 2469 tiene una frase que me impresiona muchísimo. Dice así, es de Santo Tomás de Aquino: los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran la confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen la verdad. Si los hombres no se manifiestan la verdad unos a otros, no pueden vivir juntos. Fíjate qué fuerte lo que dice el Catecismo. O pueden vivir juntos, que pasa frecuentemente, pero esa convivencia está, ¿cómo se dice la palabra? Esa convivencia está maltrecha, esa convivencia está herida, esa convivencia no es buena, no es sana. Porque como no hay verdad entre ellos, la convivencia está llena de engaño, llena de pobreza, llena de heridas, porque no viven en la verdad. Hay que vivir en la verdad. Solo una salvedad. Eso no significa que tienes que decir la verdad, toda la verdad, siempre y a todos. A veces hay cosas que tienes obligación de guardar la discreción y el secreto. Cuando tú tienes obligación de guardar discreción y secreto, no debes decir la verdad a quien te la pregunta sin tener que saberla. Esa es la única puntualización que hay que hacer. Fijaos cuánto hemos aprendido en el Evangelio de hoy. Fíjate, querida alma contemplativa, qué importante es la verdad. Enamórate de la verdad, porque Jesús es la verdad. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.